El perro KT9 descubre una habitación secreta en un asilo de ancianos. Lo que encontraron estuvo enterrado por más de una década. La oficial Carla Méndez conocía cada rincón de su ciudad como la palma de su mano, y desde que su fiel compañero Rex, un pastor alemán entrenado por el ejército, fue reasignado a labores civiles, patrullar se había vuelto más que una rutina. Era una misión compartida entre dos almas marcadas por años de servicio. Rex no era cualquier perro. Había estado en zonas de guerra, había olido el miedo y la muerte, y ahora se dedicaba a labores de búsqueda y rescate con una precisión casi sobrenatural. Aquella mañana, cuando Carla recibió la llamada del asilo Brookridge, pensó que sería una de esas intervenciones menores. El ala este del edificio, sellada desde hace años por supuestos problemas estructurales, comenzaba a desprender un olor fétido, y el personal, ya acostumbrado a las goteras y los ruidos extraños de ese lado abandonado, había decidido que era hora de investigar. Cuando Carla llegó con Rex, la recepcionista apenas podía explicar el tipo de olor que salía del pasillo. Decía que era algo mohoso, como podrido, pero diferente, como si viniera del pasado. Al poner un pie en el pasillo clausurado, Carla notó inmediatamente el cambio. El ambiente era más frío, el polvo cubría cada centímetro y las luces parpadeaban como si se resistieran a iluminar lo que allí permanecía escondido. Pero fue Rex quien reaccionó primero. El perro se detuvo en seco, sin avanzar ni un paso más. No era miedo lo que transmitía su cuerpo rígido, era una alerta visceral. Su olfato, que nunca fallaba, captaba algo que ni Carla ni nadie más podía percibir. Entonces gruñó, un gruñido bajo, casi como si hablara desde el fondo de su garganta, sin agresión pero con firmeza. Carla, que había aprendido a no ignorar esas señales, lo observó con atención. Rex giró su cabeza lentamente y la fijó en un punto del muro entre dos salas cerradas, un punto que a simple vista no tenía nada inusual. Pero Rex no quitaba la vista de allí. Luego se acercó, olfateó el zócalo del muro y comenzó a raspar suavemente con una de sus patas, como si intentara desenterrar algo. Carla sintió un escalofrío. Aquel pasillo estaba muerto, olvidado, pero algo dentro de Rex le decía que no estaba tan vacío como parecía. Era el comienzo de algo que ni ella ni nadie estaba preparado para enfrentar. El descubrimiento del muro hueco no fue solo una sorpresa estructural, fue una herida abierta en la memoria de un edificio donde cientos de personas habían vivido sus últimos años sin saber lo que se ocultaba justo al otro lado del pasillo. Mientras el encargado de mantenimiento, un hombre canoso llamado Jorge, observaba incrédulo los planos oficiales del asilo, murmuraba en voz baja que ese espacio simplemente no existía, que no debía haber nada entre los cuartos 18B y 20A. Pero allí estaba, una línea vertical imperceptible en la pintura, una corriente de aire apenas sensible al ras de los zócalos, y sobre todo, la insistencia de Rex, que había pasado de raspar con la pata a ladrar en intervalos bajos y tensos, como si reclamara ser escuchado. Carla, acostumbrada a confiar más en su perro que en muchos humanos, ya sabía que allí había algo importante. Llamó refuerzos, pero no policías, todavía no, sino dos técnicos de obras que con palancas y destornilladores comenzaron a retirar las capas de yeso y madera envejecida. Lo que emergió fue una puerta completamente sellada, oxidada y sin picaporte, como si alguien hubiera querido borrar su existencia por completo. Estaba enmarcada por metal corroído y clavos vencidos, cubierta por capas de pintura descolorida, cuidadosamente escondida de la vista cotidiana. Cuando por fin lograron abrirla, la puerta cedió con un gemido que parecía provenir de otro tiempo. Un olor fuerte y húmedo brotó del interior, como si la habitación hubiera respirado por primera vez en años. El aire era espeso, cargado de polvo, moho y algo más profundo, algo rancio, como emociones antiguas atrapadas en el encierro. Rex entró sin dudar, sin temor, como si supiera exactamente que su deber lo esperaba dentro. Carla, con la linterna en mano y el corazón acelerado, lo siguió. Lo que vio la dejó sin aliento. Frente a ella se abría una habitación perfectamente formada. No una bodega o un espacio olvidado, sino un cuarto de niño. Había una cama pequeña contra la pared con cobijas estampadas con dinosaurios desteñidos.
Un escritorio cubierto de dibujos de crayón pegados con cinta, amarillenta, un osito de peluche sentado en una silla, y al lado de la lámpara de noche, una foto enmarcada. Una mujer joven abrazando a un niño pequeño. El suelo estaba cubierto por una alfombra con figuras geométricas y en una esquina, una caja de madera con bloques dispersos, como si el juego hubiera sido interrumpido de forma repentina. Todo en esa habitación transmitía un mensaje congelado. Allí vivió alguien, jugó, durmió, soñó y luego fue olvidado. Carla se arrodilló lentamente mientras Rex olfateaba con movimientos metódicos y cuidadosos, y una sensación de tristeza profunda la invadió. No había polvo sobre los juguetes, como si el cuarto hubiese sido cerrado con todo aún fresco, como si el tiempo mismo se hubiese detenido en cuanto se cerró esa puerta. Ningún registro administrativo explicaba su existencia. Ningún residente recordaba un niño, y sin embargo, allí estaban las pruebas tangibles de que, en algún momento, esa habitación fue parte activa del asilo. Carla encendió su radio y pidió presencia forense, pero en el fondo ya intuía que esto no era solo una anomalía arquitectónica. Era la escena de algo oculto por el miedo, el abandono o tal vez una historia tan dolorosa que alguien se empeñó en sellarla para siempre. Pero Rex, con su olfato fiel y su alma persistente, la había desenterrado. La habitación oculta estaba tan perfectamente conservada que parecía una cápsula del tiempo detenida en un instante olvidado. Carla se mantuvo en silencio al cruzar el umbral, como si temiera perturbar la quietud sagrada de aquel lugar. El aire dentro era denso, impregnado de humedad, encierro y algo más profundo, un tipo de tristeza que parecía haber empapado las paredes. La linterna en su mano barría lentamente la estancia mientras Rex, alerta, inspeccionaba cada rincón con su olfato afilado. Había una cama infantil contra la pared, con sábanas estampadas en tonos azules, arrugadas como si alguien hubiese dormido allí la noche anterior. Una lámpara de noche cubierta de polvo permanecía intacta junto a una mesita, sobre la cual reposaba un vaso de plástico medio lleno de agua evaporada y una libreta con dibujos en crayón. Las paredes estaban decoradas con recortes de papel, dibujos infantiles de colores brillantes, caricaturas de dinosaurios, naves espaciales y una figura humana que se repetía. Una mujer sonriente con un moño en la cabeza, tomada de la mano con un niño de rostro redondo. Había fotos también, pegadas con cinta envejecida y amarillenta. En todas se repetían los mismos rostros. Una mujer joven de cabello oscuro, delgada, con ojos grandes y tiernos, y un niño pequeño que apenas pasaba los 6 años. Ambos sonreían como si el mundo fuera seguro y feliz, pero ese cuarto, oculto y sellado, decía lo contrario. Rex se detuvo frente a una esquina donde un pequeño armario entreabierto dejaba ver una fila de camisas infantiles, colgadas con extremo orden. Junto a él, una caja de juguetes desordenada y a su lado, una manta doblada con esmero. Carla se acercó a la única ventana del cuarto. Estaba completamente cubierta por un panel de madera clavado desde fuera. No había forma de que la luz entrara ni de que alguien pudiera ver hacia adentro. Era como si la habitación hubiese sido diseñada para quedar totalmente aislada del resto del mundo. Encima del escritorio encontró una libreta de espiral con la palabra Max escrita torpemente en la portada. Al abrirla, Carla vio páginas con dibujos que pasaban del color al gris, del orden al caos. Los primeros mostraban casas, árboles y figuras sonrientes, pero los últimos eran oscuros. Trazos agresivos, una figura de cama, otra de alguien acostado y una más en la esquina, de alguien llorando. Las fechas escritas en algunas esquinas coincidían con los años previos al cierre del ala este, 2012, 2013. Entonces algo llamó su atención. Un calendario colgado en la pared, cubierto de polvo, aún marcaba el mes de abril de 2013. Estaba congelado allí, como si nadie lo hubiese tocado desde el momento en que el cuarto fue sellado. Carla sintió un nudo en la garganta. Esa no era solo una habitación olvidada, era un refugio, un escondite. Y lo que más la perturbaba no era lo que veía, sino lo que no veía.
No había señales claras de una salida rápida. No había platos sucios, ni ropa amontonada, ni rastros de huida. Todo había sido dejado con cuidado, con amor incluso, como si alguien hubiese intentado preservar ese rincón con la esperanza de que nadie lo profanara. Pero entonces, ¿por qué sellarlo? ¿Por qué desaparecerlo de los planos y de la memoria institucional? Carla salió lentamente de la habitación. Miró a Rex, que aún permanecía junto a la cama infantil, y entendió que acababan de descubrir no solo un espacio físico, sino el umbral de un secreto enterrado con intención. Y la pregunta que se formaba ahora era inevitable. ¿Quién era Max y por qué lo escondieron aquí? Carla no podía dejar de pensar en aquel nombre escrito en la libreta infantil. Max. Algo en su instinto le decía que esa habitación no solo era un refugio temporal, sino el núcleo de un secreto silenciado durante años. Tras sellar el área y asegurar que nadie más ingresara, volvió al cuarto con guantes y mascarilla, decidida a examinar cada rincón con calma. Rex se mantenía junto a ella, inquieto pero obediente. Fue entonces cuando, debajo de la cama, notó un objeto metálico cubierto de polvo y pelusas. Lo arrastró con cuidado y descubrió una vieja caja de lata, oxidada en las esquinas y con una pequeña cerradura rota. Al abrirla, encontró un conjunto de objetos personales cuidadosamente guardados. Un pequeño cepillo de dientes azul, 2 pulseras tejidas a mano, una fotografía enrollada con una cinta roja y, en el fondo, un cuaderno de tapas negras cubierto de manchas y marcas de humedad. Al abrirlo, Carla sintió un escalofrío. Era un diario escrito con una letra temblorosa, a veces firme, a veces desordenada, pero llena de emoción y desesperación contenida. Las primeras páginas hablaban con dulzura de la llegada de Max, de cómo su madre, llamada Elise, consiguió trabajo como auxiliar nocturna en el asilo para poder estar cerca de su madre enferma, residente del ala este. Contaba cómo, sin poder pagar un hogar ni una niñera, había construido ese cuarto clandestinamente en un espacio abandonado y olvidado del edificio. Lo había hecho por amor, por necesidad y con la esperanza de que sería temporal. Página tras página, Carla leía la transformación de esa esperanza en angustia. Elise relataba las noches en que Max tosía sin parar, la fiebre que no bajaba, el miedo constante de ser descubierta y perderlo todo. Mencionaba que había pedido ayuda, pero nadie escuchó. El hospital más cercano le había negado atención sin documentación oficial, y si revelaba que Max vivía allí, podía ser arrestada o, peor aún, que se lo quitaran. «Lo oculto porque no tengo otra opción», decía en una entrada. «Aquí al menos está conmigo, no en la calle». La última parte del diario era cada vez más oscura, más dolorosa. «Max no quiere comer. Su fiebre es persistente. Estoy dándole todo lo que tengo, pero se debilita cada día. No puedo salir con él. No puedo dejarlo solo. Me siento atrapada». En la penúltima página, la letra de Liz temblaba tanto que apenas era legible. «Hoy cerrarán el ala este. Dicen que harán reparaciones mayores. No saben que estamos aquí. Quizás sea lo mejor. Quizá así podamos descansar. No puedo más». Carla cerró el diario con manos temblorosas. Ahora lo entendía. No fue abandono, fue desesperación. Elise no huyó ni cometió un crimen. Luchó, resistió, amó y luego desapareció, enterrada viva con el dolor de ver a su hijo apagarse lentamente en la oscuridad. Y ese cuarto sellado, ese secreto escondido por años, era el monumento silencioso a un amor tan fuerte que prefirió el encierro antes que la separación. Cuando Carla salió del cuarto con el diario en sus manos, sintió el peso del silencio como una losa en el pecho. No era solo lo que había leído, sino lo que implicaba. Max y su madre Elise no habían desaparecido, no habían huido. Habían estado allí todo el tiempo, enterrados en vida por la indiferencia del sistema y el miedo. Aquella habitación no era simplemente un escondite, era una tumba olvidada. En cuanto regresó a la estación, se dirigió directamente al archivo digital de casos sin resolver. Tecleó el nombre Max Randall con los dedos tensos, como si temiera confirmar lo que ya sospechaba. La pantalla tardó unos segundos, pero el expediente apareció. Caso número 237-D.
registrado en mayo de 2013. Max Randall, 6 años, reportado como desaparecido junto con su madre, Elise Randall. La denuncia había sido hecha por un ex vecino, quien comentó que la familia había sido desalojada del departamento donde vivían y que después de eso nunca más los volvió a ver. Según los informes, las autoridades consideraron a Elise como principal sospechosa de una desaparición voluntaria. Nadie investigó más allá de esa suposición. El caso fue archivado como una fuga. Nadie se preguntó si necesitaban ayuda. Nadie supo que, mientras las oficinas llenaban papeles y cerraban carpetas, Elise se consumía en un cuarto oculto junto a su hijo enfermo, esperando que alguien notara su ausencia. Carla sintió un nudo en la garganta. ¿Cuántas veces había pasado por ese asilo en todos estos años sin imaginar lo que había al otro lado de ese muro sellado? No perdió tiempo. Regresó a Brookridge acompañada de un equipo forense y con la orden de registrar la habitación a fondo. Los expertos comenzaron a revisar los espacios ocultos, tocando paredes, levantando alfombras, inspeccionando las estructuras internas. Fue uno de ellos, un joven técnico llamado Luis, quien notó algo extraño tras mover una estantería empotrada junto a la pared trasera. Una pequeña loseta parecía estar despegada del resto del piso. Con sumo cuidado, usaron herramientas para levantarla. Debajo, protegida por una cavidad sellada con bloques de madera y cinta plástica, yacían 2 cajas rectangulares, cubiertas por mantas viejas y cinta adhesiva desgastada. El aire se volvió más denso. Nadie habló. Carla se arrodilló lentamente, como si supiera que estaba a punto de descubrir lo irreparable. Quitó las mantas, una por una, revelando primero una caja más pequeña, decorada con dibujos de estrellas infantiles. Al abrirla, todos se quedaron inmóviles. Dentro estaban los diminutos restos de un niño, cuidadosamente envueltos en una manta azul con dibujos de dinosaurios. A su lado, como si todavía lo velara, un peluche desgastado por el tiempo, sin un ojo, con una oreja rasgada. Carla se tapó la boca con ambas manos. Era Max. En la segunda caja, más grande y sencilla, encontraron los restos de una mujer. Junto a sus huesos, una cadena con un dije en forma de corazón, con las iniciales ER grabadas, y un pequeño mechón de cabello atado con una cinta rosada. El laboratorio forense no tardó en confirmar lo que todos ya sabían. Eran Max y Elise. Las pruebas no mostraban signos de violencia. La causa de muerte fue atribuida a una combinación de enfermedad, desnutrición y posiblemente envenenamiento pasivo por la mala ventilación del lugar. Era evidente que Elise había intentado mantener a su hijo con vida todo el tiempo que pudo, sola, con recursos mínimos, abandonada por un sistema que nunca la vio. Y cuando él murió, no huyó, no escapó, no buscó salvarse, se quedó allí, junto a él, hasta que el silencio los cubrió a ambos. Su historia no fue contada en los noticieros. No hubo manifestaciones. Nadie preguntó por ellos. Hasta ahora, más de una década después, gracias al instinto de un perro retirado y la persistencia de una oficial que se negó a ignorar una corazonada, el mundo finalmente sabía la verdad. Una historia de amor, sacrificio y abandono que jamás debió quedar enterrada. El impacto del descubrimiento sacudió no solo a Carla y a los forenses, sino a toda la comunidad. La historia de Elise y Max se filtró a los medios locales y rápidamente se volvió viral. Las imágenes del cuarto infantil oculto, del diario desgastado, de las cajas selladas y de los pequeños restos envueltos con ternura aparecieron en noticieros, portales y redes sociales de todo el país. Pero detrás del morbo mediático y los titulares que buscaban clics, Carla sentía una responsabilidad mucho más profunda. Dignificar esa historia, devolverle el rostro humano a una madre que fue ignorada por el sistema y a un niño que murió invisible, en silencio, entre paredes selladas. Mientras todos hablaban del hallazgo como un misterio resuelto, Carla entendía que no era un simple crimen encubierto, sino una tragedia social construida con la indiferencia cotidiana. Se sumergió en la investigación más allá de los restos, revisando archivos, registros administrativos y antiguos informes. Descubrió que Elise había hecho intentos desesperados por buscar ayuda en varias instituciones,
Había correos electrónicos enviados a fundaciones benéficas que nunca respondieron, solicitudes de vivienda rechazadas por faltarle documentación e incluso cartas escritas a mano dirigidas al gobierno local, suplicando por una oportunidad de empleo que le permitiera criar a su hijo dignamente. Muchas de esas cartas jamás fueron abiertas. Una en particular, escrita con tinta azul sobre papel amarillo, con caligrafía firme pero apurada, la conmovió especialmente. Solo necesito un lugar seguro para mi hijo. No quiero caridad. Quiero trabajar. Él merece crecer con dignidad. Yo puedo limpiar, cuidar, servir. Solo necesito que alguien me escuche. Esa carta estaba sellada, sin abrir, y olvidada en una carpeta amontonada en el fondo de un archivo inactivo. Más tarde, Carla descubrió que el cierre del ala este no había sido por mantenimiento, como se había reportado, sino una medida administrativa rápida para evitar inspecciones tras denuncias laborales internas. Cuando Elise desapareció, los supervisores jamás investigaron. Simplemente asumieron que había abandonado el trabajo. Se cerró el ala, se pintaron las paredes, se bloquearon las puertas. Nadie preguntó nada. Nadie notó nada. El nuevo director del asilo, que asumió el cargo meses después, desconocía por completo la historia y los planos modificados. Para él, ese rincón del edificio nunca existió. Carla localizó a una antigua empleada llamada Teresa, quien aún trabajaba allí como voluntaria. Era una mujer mayor, de cabello blanco y expresión bondadosa. Al ver la foto de Elise, rompió en llanto de inmediato. Claro que la recuerdo. Tan joven, tan delgada. Siempre parecía agotada, pero nunca se quejaba. A veces traía un termo con leche y decía que era para su madre enferma, pero ahora entiendo que era para su hijo. ¿Él estaba aquí? ¿Todo este tiempo? Dios mío. Teresa nunca supo de la existencia del cuarto. Elise fue tan cuidadosa que incluso quienes la conocían jamás sospecharon que vivía una doble vida dentro de los pasillos del asilo. Carla comprendió entonces que Elise fue una sombra persistente. Alguien que hizo todo lo que pudo con lo poco que tenía, hasta que el mundo la empujó al olvido definitivo. El día del entierro fue sencillo, íntimo, pero profundamente simbólico. Carla organizó un servicio conmemorativo en el jardín trasero del asilo, bajo un roble centenario. Mandó a grabar una lápida con los nombres de Elise y Max, acompañados por una frase que le había escrito la madre en su diario. Si él está conmigo, no tengo miedo. Asistieron los forenses, algunos vecinos, antiguos empleados y todo el personal actual del hogar. Rex también estuvo presente, quieto, como si entendiera la gravedad del momento. Se mantuvo echado junto a la lápida durante toda la ceremonia, mirando fijamente al suelo, como si vigilara el descanso de aquellos a quienes había ayudado a encontrar. Carla pronunció unas palabras sencillas pero firmes. Hoy no enterramos un secreto, hoy levantamos una voz. Elise no fue una fugitiva, fue una madre olvidada. Max no fue una desaparición más, fue un niño que necesitaba ser visto. Que sus nombres vivan como memoria y advertencia, porque no basta con encontrar la verdad, hay que hacer que nunca vuelva a repetirse. El viento soplaba entre las ramas y algunas hojas cayeron lentamente sobre la tumba recién cubierta. En ese instante, mientras todos guardaban silencio, Carla sintió que algo en el aire se cerraba, como si el alma de Liz por fin pudiera descansar. Pero sabía que su deber no terminaba ahí. Había muchas otras Elises, muchos otros Max escondidos en esquinas del mundo donde nadie mira. Y esta vez, Carla juró no volver a mirar hacia otro lado. Después del entierro, Carla no regresó a su rutina como si nada hubiera pasado. La historia de Liz y Max la había transformado de forma irreversible. Ya no podía mirar un edificio abandonado sin preguntarse qué historia oculta encerraba. Ya no podía leer un informe sin imaginar las palabras no dichas, los rostros no registrados. Decidió entonces hacer algo más que investigar, algo más que cerrar el caso. Presentó un informe completo al Consejo Municipal con pruebas de negligencia institucional, omisión administrativa y errores sistemáticos que contribuyeron a la tragedia. Su objetivo no era culpar a individuos, sino exponer un sistema que había fallado en múltiples niveles. Su exposición fue directa, sin adornos, con fotografías, fechas y nombres. Habló del diario de Liz, de las cartas no respondidas,
del cuarto oculto, del informe médico que confirmaba la lenta y silenciosa muerte de ambos. La sala quedó en silencio. Nadie pudo argumentar en contra. El alcalde pidió disculpas públicas en nombre de la ciudad y se abrió una investigación interna para revisar todos los casos de desapariciones vinculadas a desalojos y cierres institucionales. Pero Carla no se detuvo ahí. Impulsó una iniciativa para crear un protocolo de revisión estructural en todos los centros de cuidados, hogares de ancianos y edificios municipales en desuso. Propuso también la creación de un fondo de emergencia para madres en riesgo y una línea directa de ayuda legal. Su argumento fue simple. Una sola Elise en el mundo ya es demasiada. Un solo Max olvidado es imperdonable. La comunidad respondió. Se organizaron jornadas de memoria, charlas educativas, campañas de concientización sobre la pobreza invisible. En el mismo asilo donde todo ocurrió, se inauguró una pequeña sala con el nombre El Rincón de Max, decorada con juguetes donados, libros infantiles y una placa que decía: aquí vivimos, aquí morimos, que nunca más se cierren puertas al dolor oculto. Los niños que vivían cerca acudían allí a leer, jugar y dejar dibujos. Carla pasaba algunas tardes sentada en una esquina, observando en silencio. Rex también seguía acompañándola a todos lados. A veces se echaba frente a la placa, como si aún protegiera ese lugar sagrado. El tiempo pasó, pero la herida permaneció. No como una herida abierta, sino como una cicatriz que recordaba. Carla recibió mensajes de otras madres, historias parecidas, situaciones al borde del abandono. Y ella respondía a cada uno, no como detective, sino como mujer que decidió no olvidar. Su última acción fue publicar el diario completo de Elise, junto con un breve prólogo. Esta es la voz de una madre, que no vuelva a ser callada, que todos escuchen. Y así la historia que comenzó con un simple ladrido de un Cano 9, terminó con un eco que aún resonaba en muchas conciencias. Elise y Max, una madre y su hijo, dejaron de ser un secreto oculto y se convirtieron en el símbolo de una verdad que ya no podía enterrarse. Porque incluso lo enterrado más profundamente, con el tiempo, encuentra la forma de volver a la luz.